Bienvenidos a una nueva edición de Causa Justa. Y finalmente, mejor dicho, el Consejo de la Magistratura dio inicio de manera formal al periodo de 30 días continuados entre el 16 de octubre y el 19 de noviembre para que los interesados a postularse para integrar la terna de candidatos a reemplazar a Sandra Quiñones de la Fiscalía General del Estado puedan presentar sus respectivas carpetas en donde consten sus respectivas carreras académicas como profesionales, tanto en el ámbito del derecho o también, asimismo, en el ámbito de la docencia o de la magistratura. Es evidente que esto tiene un importante componente político, de acuerdo político, atendiendo a que, además de la conformación de la terna por parte del Consejo de la Magistratura, se necesita de la designación por parte del titular del Poder Ejecutivo, en este caso Mario Abdo Benítez, y el eventual acuerdo de una mayoría que se logre en la Cámara de Senadores. Entonces entran tres instituciones, una extrapoder y dos poderes del Estado. Es evidente que es una designación con acuerdo constitucional, con un cariz político relevante, con un aspecto político relevante, porque se constituye en un proceso que tiene fin o tiene su fin en un acuerdo político. Estamos absolutamente enterados de eso y conscientes de eso. Sin embargo, que tenga este componente político, este tipo de designaciones, no significa que libre y alegremente se pueda desarrollar el famoso carnaval de la politiquería. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia de un acuerdo político a un evento politiquero es que realmente, como base de todo esto, esté por un lado el mérito de aquellos que van a integrar la terna y de aquel o de aquella que eventualmente logre la designación y el acuerdo constitucional. Tiene que constar el mérito. Además del mérito, tiene que constar la transparencia y claridad de las intenciones. Por un lado, por parte de los miembros del Consejo de la Magistratura y por el otro lado, por parte del propio titular del Poder Ejecutivo y de esa mayoría en el Senado que se logre o no. Tiene que haber claridad. Y esa claridad tiene que constituirse en un mensaje de confianza, porque se tienen que dar por enterados, si es que ya no lo están, los miembros del Consejo, el señor Presidente de la República y los señores y señoras integrantes de la Cámara de Senadores en particular y del Congreso Nacional en general, que la gente ya no cree. La gente no cree en el servicio de justicia. La gente no cree en la independencia del Poder Judicial. La gente no cree en la objetividad del Ministerio Público. En síntesis, la gente no cree en la ley. Y eso es pernicioso, es preocupante. Y les debería preocupar a aquellos que ocupan cargos públicos de orden electivo, que ocupan justamente esos cargos públicos de orden electivo gracias a la democracia que vivimos. Porque si la gente, la sociedad ya no cree en la ley, ya no cree en la justicia, por suma, tampoco cree en la democracia. Y eso es gravísimo. Entonces, que se dé el hecho político, porque en sí es un hecho político. Pero ese hecho político, si no se basa en el mérito, si no se basa en la transparencia, si no se basa en la lealtad y a la Constitución Nacional, simplemente va a ser una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre de una decreciente situación de nuestras instituciones. Tienen que darse por enterados aquellos que ocupan cargos electivos, que la grave crisis institucional que constituye que el pueblo no cree en ustedes, en algún momento les va a pasar factura y de una forma tal vez no pacífica, sino muy violenta. Entonces, es el mensaje clarísimo a los que tienen el alto honor de formar parte en este proceso constitucional.
haga bien sus trabajos, haga bien sus tareas, cumplan con lo que dice la Constitución Nacional. O si no, la historia luego les va a decir algo muy fuerte en la cara. A la vuelta del corte, justamente, le vamos a dar un testimonio del por qué la gente, especialmente aquella que no tiene dinero en su bolsillo, es la que más ha dejado de creer en la justicia y es la que más sufre de injusticias. A la vuelta del corte. Media década, 5 años, 60 meses, miles de horas, miles de minutos, millones de segundos. Es el tiempo en el cual 2 hombres fueron víctimas de un perverso sistema de justicia por el simple hecho de ser pobres. Ese es el resumen de un caso que hoy nos tiene ocupados. Un caso que comenzó un día del año 2017 cuando 2 funcionarios, 2 empleados de una empresa de costura, caminaban por la avenida Eusebio Ayala hasta que sale un oficial desde el interior de la comisaría segunda, ahí ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala, y les dice que otra persona les había reconocido como autores de un robo agravado que había sufrido esta persona. A partir de ese momento cambió la historia, cambió la vida de estas 2 personas que hoy están con nosotros. A Dios gracias. Y también por el sistema, en el camino se encontraron con una excelentísima servidora pública, una defensora pública que les salvó prácticamente la vida. Nos acompañan hoy los hermanos Dionisio y Teresio Correa, a quien yo les quiero presentar como víctimas de este sistema nefasto, y por Zoom está la querida doctora Liz Paola Mongelos, defensora pública. Voy a hablar primero con ellos, doctora, gracias por estar con nosotros. Quiero hablar un poquito con tu defendido y destacar lo que hiciste, doctora, que en cumplimiento de tus funciones públicas, pero con una entereza y una capacidad enorme, les salvaste la vida a ellos. Gracias por estar con nosotros, Dionisio, gracias por también estar con nosotros, Teresio. Y realmente esto comenzó hace 5 años atrás, Dionisio, ¿verdad? Así es, gracias a usted por la invitación y así es, comenzó 5 años atrás, estábamos trabajando, justo ahora va a ser 5 años que mi papá está de cumple también, en octubre, y mi hermano vino desde San Paulo para el cumple de mi papá, y yo estaba trabajando, me fui para el cumple de mi papá, le encontré, y hablé con él que yo tenía mucho trabajo y para venir a trabajar, entonces ayudarme para no volver en San Paulo porque ya va a ser fin de año. ¿Tu hermano vivía en San Paulo? San Paulo trabajaba en costura también. ¿En costura también? Sí. ¿Ustedes son costureros? Costureros. Sí. Y ahí luego aprendimos en San Paulo porque en la chacra ya no había nada, entonces nos fuimos a buscar trabajo a otros países. Yo me vine en 2010, me quedé en Asunción, trabajaba, encontré un buen trabajo y estaba trabajando bien. Hasta que llegó también mi hermano, le convoqué entonces para un buen trabajo que tenía en esa época. En esta época hay mucho trabajo. ¿Qué día del 2017? ¿Qué mes del 2017 era? 2017, 3 de noviembre de 2017 era... Bueno, a nosotros comenzó esto el 9 de noviembre de 2017. 9 de noviembre. Sí, ya vino mi hermano a trabajar conmigo, 15 días que estaba conmigo. Y después salimos de nuestro trabajo, pasamos por el viaducto de calle Última dirigiéndonos hacia San Lorenzo. Como la obra de Metrobús se estaba haciendo, era mejor para nosotros ir caminando nomás porque el colectivo no se movía luego, hasta cansarnos y después subir en el colectivo. Y nosotros nos íbamos, pasamos enfrente de la comisaría segunda y ahí a 30, 50 metros nos siguió 2 policías y nos dijo que estábamos detenidos porque un supuesto víctima de robo nos indicó que nosotros fuimos el que le asaltó.
¿Cuánto tiempo antes? 6 días. 6 días antes. Un viernes fue el asalto y a nosotros la semana siguiente, jueves, que nos detuvieron en Fernando de la Mora. ¿Y ustedes, Teresio, o sea, no entendían lo que estaba pasando, Teresio? No. Le preguntábamos a la policía qué estaba pasando y nosotros pensábamos que era un control rutinario nomás, era una revisión nomás. Y después no era así. Después no, ya ustedes me van a amanecer acá, ya me dijeron. Sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Ahí, sí. ¿Y cómo se llamaba, Dionisio, la persona que los identificó como presunto autor de un hecho? Freddy Reyes se llamaba el muchacho. Se llama. Se llama el muchacho. Y ahí él me estaba mirando en el pasillo. Yo le dije al oficial, ese muchacho que me está mirando, seguro que le asaltaron y pensó que fuimos nosotros. Entonces yo le dije al oficial, mira, yo vengo de mi trabajo, tengo hilo todo por mi ropa, así le dije. Soltame porque tengo una familia que me está esperando, tengo que irme ya. Le dije, le apuraba ya porque demasiado ya estaban tardando ahí en revisiones para yo pensé que era revisiones así rutinarias para ver antecedentes nomás y ya tardaba mucho. Y después nos llamó a un cuarto. ¿Le enviaron a un cuarto? Sí, ahí había un policía nacional, un escrito ahí, nos pusieron ahí enfrente, pongan la mano hacia atrás, nos dijo, y nos sacaron fotos. Y ahí yo ya pensé mal, ¿y para qué esto? No, esto mañana se aclara en la fiscalía, nos dijo. Acá no podemos hacer nada, ya vamos a pasar al fiscal. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Le dije. Y ustedes me van a acompañar hasta el calabozo. Yo no hice nada, nunca he hecho nada. ¿Cómo voy a amanecer en calabozo? Ahí me discutí un poco con ellos y nos dijo, entregame el celular. Nos permitió para hacer solo una llamada. La mochila que llevábamos, eso que discutió el fiscal tanto porque se nos quitó ahí, dejó para ya orden fiscal, ya eso quedó. Sí, él ordenaba que para hacer investigaciones, ahí ya nos quitaron y después nos metieron ya presos. Y yo le dije al oficial, tráeme mi galletita, tenía una galletita nomás en mi mochila, no había nada de evidencia y para ir a comer ahí en el calabozo le dije. ¿Y entraron en el calabozo, Teresio? Sí, de ahí mismo ya nos hizo mandar en el calabozo ya. Nos dieron un poquito de tiempo para hacer una llamada, para hacer aviso a nuestra gente. Y después ya nos sacan ya el celular y todo lo que teníamos también mochila también. Y ustedes pidieron el auxilio de un abogado. ¿Qué hizo ese abogado por ustedes y cómo se llamaba? Y al día siguiente nos derivó en la fiscalía y entonces mi patrona también desesperada conocía a un abogado. ¿Cómo se llama tu patrona? Que hay que reconocer que ella jamás dejó de apoyarles e incluso hoy están trabajando ahí todavía en ese trabajo. Sí, Felicia Chamorro se llama ella, que siempre estuvo a nuestro lado, siempre buscó la forma también, por eso que estamos todavía, yo digo que por eso nos estamos condenados también. Y ahí que él buscó un conocido que se llamaba Francisco Ayala. No sabemos si él desentendía, no sabía o... El abogado. El abogado particular que ella contrató con mi papá. Y entonces yo pensé que se iba a aclarar rápido. Porque en esa época cada cuadra ya había cámara. Desde mi trabajo hasta la llegada de mi casa había cámara y... ¿Y alguien pidió alguna vez esas cámaras? Y eso yo le decía a ese abogado. Y estoy buscando y yo ya no sabía cómo decirle. Perfecto. Porque... era solo pedir el orden y ir a pedir esa cámara y traer ya, pero él no hacía nada. Nosotros cada vez que le llamábamos nunca se fue a visitarme ni en emboscada y ya estaba fin de año por llegar. Teresio, ¿cuándo pasan la emboscada ustedes? Ustedes se le detiene en noviembre. Noviembre. Del 2017. ¿Cuándo pasan la emboscada? El 9 nos agarraron ahí y después el día 14 ya nos pasamos ya. El 14 ustedes ya se fueron a la emboscada. Sí, ya. ¿Directo a emboscada? Directo a emboscada. 4 días por ahí en calabozo ahí en Fernando y después ya directo a emboscada. ¿No había una sola prueba contra ustedes? No había. Solamente era la acusación de la víctima nomás. Perfecto. Ahora quiero pasar a la señora doctora, defensora pública, Liz Paola Mongelos. Doctora, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando te cae en turno el caso de estos dos jóvenes, ¿qué encontraste y qué no encontraste, mi querida doctora? Sí, buenas noches. Antes que nada, para vos y para la audiencia, igualmente allí para Dionisio y Teresio. Buenas noches, bueno, doctora. este caso, como ya te adelantaron los hermanos, el hecho ocurre el 3 de noviembre del año 2017.
y estas dos personas, cuando pasaban caminando frente a la comisaría segunda, ya el día 9 de noviembre son detenidos. Obviamente por la sindicación de esta persona que había sido víctima de un asalto 6 días atrás en zona norte de Fernando de la Mora. Entonces, obviamente, cuando fueron puestos a disposición del fiscal Héctor, el fiscal practica un reconocimiento de personas, pero como el denunciante fue muy claro que la persona que conducía la moto, que lo asaltó, tenía casco, ¿qué es lo que hizo el fiscal? Entonces, buscó personas que forman parte del staff o del plantel del Ministerio Público, que estaban vestidos así con ropa de oficina, eran personas altas, y los comparó con Teresio, que vos le tenés ahí en estudio, ¿verdad? Ujú. Que es de estatura mediana a baja, es muy delgado, y estaba ese día, como fue detenido saliendo del trabajo, estaba en zapatillas, zapatillas entre dedos y short tipo hasta la rodilla. Por ende, ahí ya había un inconveniente con las demás personas que estaban en la rueda de reconocimiento que tenían pantalón de vestir y zapato de vestir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se realiza este reconocimiento? Se le pone un solo casco, tenía a disposición el Ministerio Público, entonces se ponía el casco en la cabeza, la persona salía, entraba otra persona, se ponía el casco, entraba, salía, se ponía el casco la otra persona, o a veces permanecían en la sala, pero variaban solamente siempre cambiar el casco de cabeza. Entonces, obviamente, sobre esa base, no se practicó un reconocimiento del rostro de la persona, sino del cabello saliente en la parte de atrás del casco, y que por eso la víctima aseguraba que Teresio, que le había sentado allí, era la persona cuyo rostro estaba debajo del casco. Sobre la base de que el Código Procesal Penal establece una forma de realizar el reconocimiento de personas, so pena de no ser considerada como prueba si se inobserva las formalidades que prescribe el artículo 229 y 230 del Procesal Penal, es que reclamamos en juicio oral y público la exclusión de esta prueba sobre la base de que no se observaron las reglas establecidas. Primer punto que cuestionamos es que las personas que conforman una rueda de reconocimiento deben tener por lo menos un aspecto exterior semejante. Estamos hablando en contextura física, entiéndase altura, color de piel, quizás color de pelo, algunos rasgos pronunciados del rostro. Eso se entiende o se sobreentiende sobre aspectos semejantes exteriores, ¿verdad? Sin embargo, no se daba porque a simple vista las fotografías que estaban adjuntas al acta de reconocimiento era a simple vista valorable que las personas que estaban allí tenían otras características bien diferentes a la del reconocido. Y aparte también que tenían un casco puesto en la cabeza y no se estaba realizando un reconocimiento de objetos, sino más bien de una persona. Ok. Y sobre esta base, entonces, el tribunal, en el primer juicio oral, o sea, lo que hay que destacar en este caso, que pasamos por 2 juicios orales. El primero de ellos concluyó en septiembre del año pasado, es decir, 2021, juicio en el cual estos dos hermanos fueron absueltos de culpa y pena y se declaró su inocencia. Es decir, el tribunal sentenciador resolvió que no había ni siquiera indicio alguno sustentable de que podía indicar que estas personas participaron en el hecho de robo agravado. Entonces, sobre esa base se les absolvió. El fiscal había, en aquella oportunidad, en el primer juicio, había solicitado la absolución por duda y el tribunal resolvió absolverles, pero les declaró inocentes, es decir, porque comprobaron fehacientemente que no participaron en el hecho. Ok. Como consecuencia de esta decisión, el fiscal apela la decisión del tribunal sobre la base de que la absolución, dice, se tuvo que haber dado por duda y que él verificaba un error en el razonamiento judicial y aparte, como agravio principal, reclamaba que uno de los jueces firmó en forma tardía la sentencia absolutoria. Entonces, finalmente, cuando el caso va a la Cámara para estudiar el recurso de apelación especial, la Cámara de Apelación integrada por la doctora María Teresa González de Daniel, Lourdes Cardoso de Velázquez y Feliciano, el doctor Fabriciano, perdón,
deciden anular la sentencia absolutoria sobre la base de que se constataba que el juez que estaba prestando servicios por medios telemáticos firmó en forma tardía la sentencia, y sobre esa base anulan la sentencia absolutoria y hacen un reenvío. Obviamente contra ese reenvío planteé un recurso extraordinario de casación en la firme convicción y con la fe de que esta agonía para los hermanos iba a terminar en la sala penal diciendo: ya pasaron suficiente, ¿verdad? 6 meses, 20 días de privación de libertad, toda una etapa preliminar, una reapertura de la investigación luego de un provisional, acusados nuevamente a otra audiencia preliminar, un juicio oral y público que llevó aproximadamente el primer juicio 5 días llevarlo a cabo, que implica traslado de testigos, producción de pruebas, inclusive tuve que conseguir prestado un Infocus para poder proyectar las imágenes en razón de que en aquel entonces el tribunal no disponía de ese equipo. Hicimos todo ese despliegue para finalmente anularse por la falta de firma en tiempo de un juez de sentencia. Por, Bueno, una, entonces sobre esa base, por una cuestión formal, no de fondo, la Corte una ordenó que se... cuestión formal. No de Si fondo. bien, obviamente, al contestar nosotros ese supuesto agravio de la Fiscalía, en primer lugar dijimos que no existía agravio en razón de que la Fiscalía solicitó la absolución, vale decir, el tribunal resolvió la absolución. O sea, no había un agravio visible, pero sin embargo para el Ministerio Público sí, por la falta de fundamentación y congruencia en la fundamentación del fallo absolutorio, ¿verdad? Entonces, sobre esa base presentamos la casación intentando de que el supuesto normativo del primer apartado del artículo 477 permita estudiar o declarar admisible nuestro recurso. Obviamente pusimos en colusión cuestiones como no ser juzgado 2 veces sobre el mismo hecho, cuestiones como que no había un agravio para el Ministerio Público que haya generado la competencia del Tribunal de Alzada de Central para estudiar el recurso. Cuestionamos también puntos relacionados a la prueba producida, cómo la valoró, por qué si estaba bien fundado el fallo, y más que nada apelamos a que esa formalidad o el incumplimiento de la formalidad de la firma en tiempo, ese ajuste a los vicios de la sentencia que establece el artículo 403 del Código Procesal Penal, cuando habla que dice el código que ante la falta de la firma, pero cuando se haya constatado o no se haya podido demostrar que el juez de sentencia participó de la deliberación. Claro. Y en este caso sí era factible constatar que el juez de sentencia estuvo en todo momento. Pero la sala penal en mayoría, o la sala penal de manera unánime ordenó que el juicio se haga de nuevo finalmente. No. Con voto en disidencia del doctor Ramírez Candia. El doctor Ramírez Candia votaba porque se declara admisible el estudio del recurso y sobre esa base votó, ¿verdad? Y contrariamente, la doctora Carolina Llanes, con el voto del doctor Luis Benítez Riera, decían que era inadmisible en razón de que el artículo 477 utiliza una palabra o, y esta palabra o actúa como conjuntivo conector del primer postulado del 477 con el segundo, y interpreta la sala penal que solo es recurrible vía casación toda resolución que ponga fin al procedimiento. Y como la resolución que recurrí vía casación ordenaba el reenvío, se entiende que no ponía fin al procedimiento. Perfecto. Entonces declara inadmisible el recurso extraordinario de casación y nos vamos a un nuevo juicio oral y público, doctora, ya esta vez doctora, ante el tribunal de Fernando. De Fernando de la Mora. Doctora, dame 2 segundos, quiero ir al corte, a la vuelta continúo contigo y con los hermanos Correa acá en estudio, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias. Dale, doctora, dale. A la vuelta al corte continuamos tocando este caso, una demostración de que el sistema se ceba con aquellos que tienen o no tienen recursos económicos. A la vuelta al corte. Continúan con nosotros los hermanos Correa, Dionisio y Teresio, que sufrieron media década de un proceso absolutamente injusto. Teresio, ¿qué sufrieron ustedes en la emboscada? Y digamos muchas cosas
terrible, que ni se quiere contar, digamos, y tampoco queremos acordar otra vez, porque es muy complicado si nunca caíste así. Jamás. Ustedes nunca ni siquiera pasaron por frente de una comisaría ni para jugar partido en la cancha de la comisaría. Nunca tuvieron problemas judiciales. Nunca caímos presos. Y caer en una vez sin que tiene experiencia de preso te complica demasiado. Hasta ahora hay consecuencias de eso. Ahora hay bastante consecuencias. ¿Sí? Para mí personalmente. ¿Sí? A mí me afecta demasiado el proceso que está llevando ese proceso largo, digamos. Porque yo después de salir de ahí está todo bien, después viene, no pone también medidas. Y ahí yo ya no tenía más esa gana de ir a trabajar a otro lado o salir de ahí de la campaña para buscar trabajo. Y me afecta demasiado eso. ¿Cuántos años tenés, Teresa? Cuando eso tenía 28, ahora voy por 33. 33 años. Sí. Pero hasta ahora te es difícil volver a empezar. Es difícil. Ahora estamos así como empezó el proceso. Para mí personalmente, porque nunca puedo avanzar más después de eso. Complicado lo de tu hermano. Lo tuyo es menos complicado por tener el apoyo de una familia, tu esposa, tus hijos. Y mientras tu hermano sigue solo, al menos que vos le estás apoyando muchísimo, está muy bien eso. Y le estamos apoyando, pero conmigo también no es fácil, pero tengo una familia que luchar y tengo que ponerme la pila. Yo antes retiré un crédito 30 millones para construir una casita base para irme a instalar. Ahora no me da ni 1 millón después de esto porque calificación se fue al mazo. Es complicado también, pero es que lo que yo me alegro es porque salimos bien. Por esto estábamos luchando, aguantamos 5 años porque allá en la fiscalía me pidieron 5 millones para yo no irme preso. Si yo era bandido, le daba, le buscaba, le llamaba a mi papá, conseguía. Pero entonces yo le dije a mi hermano, nosotros no fuimos, no le vamos a dar ni 10.000 y si es que van a tener que llevarnos en las cárceles, van a tener que llevarnos. Y así fue que ocurrió. No, seguimos ese corriente de hacer así mal su desempeño. Si nosotros hacíamos eso, íbamos a ser cómplices de su mal desempeño. Y en preliminar el fiscal otra vez me pidió, firmamos un documento y que se termine acá, pero él ya sabía también que si es que jugaba bien lo del tribunal, que iba a ser a nuestro favor porque él no tenía prueba ni evidencia y quería llevar a juicio oral, hasta que llevó a 2 juicios orales, pero los 2 salimos bien y por eso yo estoy feliz y contento porque se hizo justicia para nosotros, que estábamos nadando contra la corriente, gracias a todas las personas que estuvo a nuestro lado también, que testigos que no se cansaron porque también perdieron tiempo, mi patrona y la abogada que no se cansó también de nosotros, tuvo que llevar muchísimas cosas, pasamos en prisión y afuera, los procesos, teníamos que firmar en Luque hasta que se realizó. Teníamos prohibición de salida del país. Él siempre salía del país porque fuera del país hay más trabajo en costura. Sí, él no es tan profesional como yo y entonces para él es fácil encontrar trabajo de preparación. Hay más en Buenos Aires o en San Paulo. Y yo cada vez que tenía mucho trabajo nomás le llamaba, no es que estaba continuado. O sea, su carrera estaba afuera. Sí, su carrera estaba afuera, era mejor para él trabajar afuera. Y no pudo más salir. Y no pudo más porque te dejan acá para cualquier notificación, te llegan para firmar. Hay muchas cosas, así es que vamos a decir todo punto por punto, nos va a llevar ahora, pero así pues. Y muy difícil sobrellevar esto, para mí también, hasta ahora sigue siendo difícil, pero yo estoy feliz, estoy para luchar contra que sea, porque ahora se nos hizo justicia y yo creía, por eso quise llegar a un juicio oral para demostrar mi inocencia. Y la de tu hermano. Y la de mi hermano, porque nosotros nos fuimos y entonces llegamos y se jugó bien y se nos hizo justicia y ahora otra vez Fernando, ahí tenía miedo porque cayó en Fernando. Y lo de garantía, ese juez de garantía que comenzó esto, le hacía caso al fiscal, no revisaba. Italia Corrienzi era el fiscal. ¿Te acuerdas el nombre del juez penal de garantía? ¿Te recordás? Rodríguez creo que era su apellido. Rodríguez. El apellido. Él como que trabajaba junto, no le pedía que ¿Qué pruebas tenés? Contra estos muchachos, que para qué, y le firmaba nomás
Todo. Todo para pasarnos a Tacumpu. Vamos a un poco a esos detalles que son detalles más que maneja obviamente un profesional Sí, de derecho. En este así caso, mismo. ustedes tuvieron la suerte de que al sorteo de turno cayó en Una en persona la defensoría excelente que quiera trabajar. de la doctora Liz Paola, que demostró obviamente que se puede trabajar desde la defensa pública. Ahora, doctora, ¿qué encontraste, más allá de la cuestión técnica, académica, qué Sí, Héctor, encontraste, qué no encontraste con antes relación que a pruebas? nada, sí, antes que nada, este caso llega a la Defensoría Pública a través del señor Antonio Palazones, es decir, esta persona que es un referente activista en derechos humanos lleva la carta poder en manos hasta la Defensoría Pública en el mes Ujú. de enero del año 2018, en plena feria judicial. Por ende, realmente la defensora asignada y que en la etapa investigativa se movió muchísimo y eso se ve en el expediente fue Marian Cousiño. Marian Cousiño, perfecto. Marian Cousiño le asiste en la etapa preparatoria, yo le asisto solo durante la feria, por lo que me cabe ir cuando obviamente este señor Antonio Palazón me hace un retrato del caso, no podía creer. Entonces ya con su poder me fui a mirar el expediente y efectivamente esa no estaba sustentado en nada aparentemente la prisión preventiva, por lo que nos fuimos entonces con el señor Palazón al barrio de estos muchachos en la ciudad de Capiatá, en Cañada, a buscar las cámaras de la vivienda, de la parada de colectivo, de la fecha del hecho, ¿verdad? Pero obviamente como ya era el mes de enero, esto ya se borró. Sin embargo, tuve la oportunidad de conversar con los vecinos que estaban allí alrededor para saber, popular la persona, la señora que está sentada en su vereda frente a la calle y ve todo. Entonces nos acercamos a ella, le pregunté si le conocía a los hermanos que vivían ahí, cuando eso ellos ya estaban presos, ¿verdad? Me dice que sí, que ella siempre le ve caminando y le pregunté si alguna vez le vio en moto, nunca. Si alguna vez le vio con casco de moto, nunca. Entonces llegué a la conclusión que claramente era un caso de muy mala suerte. Nunca Por tuvieron, ende, no de mala suerte, de mala gestión del Ministerio Público que se ensañó con dos personas que eran inocentes de cabo a rabo. Ya para ir terminando, doctora, ¿qué sí, otra te cosa nos resumo puede? así, Sí, Héctor. por Entonces, favor. estos testimonios de los vecinos propusimos ante el Ministerio Público rápido, se diligenciaron. Entonces, estos fueron los que luego generaron incidentes de revocatoria del auto de prisión preventiva, pero como el Ministerio Público se oponía, el juez penal de garantías confirmaba la prisión. Luego, se presentaron en total 3 incidentes de revocatoria del auto de prisión durante la etapa preparatoria. Eh, los 3 fueron rechazados por garantías, los 3 fueron apelados y los 3 fueron confirmados por la Cámara. Entonces, como que no teníamos otra forma de sacarle en libertad más que rogando, le hablamos al fiscal, le hablamos al juez, pero no teníamos un ¿Te resultado recordás el nombre positivo. del juez penal de garantías? ¿Te recordás? Sí, ya ha fallecido a la fecha, era el doctor Atilio Rodríguez. Atilio Rodríguez. Ahora, tengo 30 segundos contigo, ¿qué no Sí. encontraste, o sea, qué encontraste en tu investigación que demostraban que ellos no estaban en el Y lugar ni en la hora de básicamente, los hechos? sí, básicamente la patrona pudo conseguir una filmación de circuito cerrado del día del hecho en hora aproximada del hecho que le captaba al hermano Dionisio Correa bajando la calle de la empresa en la cual él trabajaba y por ende era sumamente imposible sostener que a la misma hora, el mismo día, esté cometiendo un asalto en zona norte porque es muy distante. Traté de instruir ¿Cuántos kilómetros aproximadamente de un sitio? aproximadamente 2 kilómetros porque utilicé la aplicación de Google Maps para poder hacer un agrandamiento y poder de alguna forma graficarle al tribunal que llegar de Asunción, barrio Villa Aurelia, que es el lugar de trabajo de Dionisio, donde le capta la imagen, a zona norte, que era la zona de Teniente Tiene, en una plaza 8 de diciembre, era aproximadamente imposible, ¿verdad? Entonces era también discutir con el Ministerio Público la fecha en la que, perdón, la hora en la que ocurrió el hecho, porque la víctima a las 21:05 estaba haciendo ya su denuncia ante la comisaría segunda, por lo que el hecho habría ocurrido entre las 20:30 y las 20:50. Y como teníamos una cámara que le captaba al hermano Dionisio, esto le excluía de la escena del hecho, por decirlo así, ¿verdad? Eso es con Perfecto. relación a Dionisio. Y obviamente toda la indumentaria que se ve en la imagen de circuito cerrado
se aportó a la fiscalía, como la mochila que se ve, la remera, el short, los zapatos Todo tipo se creo que entregó. usaba. Y sobre De esa Teresio, forma para decirle al Ministerio Público, mira, la imagen que vos ves de esta persona caminando es Dionisio, porque mira, acá te traemos su ropa y sus cosas, ¿verdad? y Eso en sobre, relación a la diligencia. y sobre Teresio finalmente. Y sobre Teresio, ese día del hecho, la contadora de la empresa de confecciones le acompañó, es decir, Teresio le acompañó a la contadora hasta la parada de calle Última, a la cual se fueron caminando. Y obviamente a todos los testigos se le preguntó si alguna vez le vieron a estos hermanos en moto, conducir moto, usar casco de moto o algo relacionado a alguna moto. Todos los testigos, sean compañeros de trabajo de costura, la contadora de la empresa, la propietaria de la empresa, vecinos del lugar, del domicilio de estos hermanos, fueron contestas en decir que nunca le vieron en moto a estas personas. Perfecto. Y aparte, otra Ya para circunstancia cerrar. importante Sí, para se cerrar. develó en el segundo juicio oral, Héctor. La víctima dijo que la persona que la asaltó sostenía el arma de fuego con la derecha y Dionisio es zurdo. Ustedes van a poder ver en todas las imágenes donde él sostiene su cinta métrica de costura. Agarra con la zurda, se maneja con la zurda, por lo que sostener un arma de fuego con la derecha es algo sumamente difícil, ¿verdad? Doctora Entonces Liz, sí. era otro elemento más a favor de ellos para la absolución, ¿verdad? Doctora Liz Eh, Paola Mongelos, sí. estamos resumiendo 5 años de una historia terrible en aproximadamente media hora, pero ya tengo que dejarte, pero las felicitaciones a vos y también a la doctora. ¿Me repetí el nombre de la doctora, de tu colega Marian defensor? Cousiño, Marian Maura, Cousiño. Marian Cousiño. Mario Cousiño también y obviamente a la defensora general Lorena Cebolla. Realmente un equipazo ustedes, un trabajo que hay que destacar en lo que hizo el Ministerio de la Defensa Pública a través de ustedes. Un abrazo y felicitaciones, doctora Mongelos. Gracias, Héctor, muy amable por la Hasta luego, comunicación. la doctora Liz Paola Mongelos. Y a ustedes, queridos, o sea, ojalá que Teresio puedas recuperarte, ojalá que Sí. puedas tomar impulso, hermano, y vos, Dionisio, que con tu familia puedas seguir adelante realmente, así como lo hizo el primer tribunal y lo hizo el segundo tribunal. Yo, Inocente. no, y lo dijeron, Así. el Estado paraguayo a ustedes dos les debe un resarcimiento económico inmenso y un absoluto desagravio por lo que sufrieron. Y va el deseo de que ustedes dos realmente se recuperen de esto, Dionisio. Teresio, mucha fuerza. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante de esto. Muchas y gracias a gracias, ustedes Señor, por también. invitarnos a, Por favor, a tu programa. Dionisio, Suerte. Teresio, fuerte y éxitos. Gracias. Dale, Gracias. gracias. Bueno, resumimos 5 años de historia, un ratito, 5 años de historia resumimos en media hora, un poquito más. Pero ustedes ya, creo yo, habrán sacado las debidas conclusiones de esta terrible historia. A la vuelta del corte, ¿qué pasa en el sistema de transporte público y la inseguridad? Una voz autorizada al respecto, que tiene 2 o 3 cosas que decir muy interesantes. A la vuelta del corte. ¿Qué pasa con el uso de la tecnología para combatir a la inseguridad? Porque sabemos hoy día que las cámaras de seguridad, si bien hay un sistema del 911 y ese sistema del 911 tiene algunas cientos de cámaras repartidas en algunas ciudades, especialmente en Asunción y parte del departamento central, hasta estas cámaras incluso, por una falta de reacción efectiva, por una falta de utilización efectiva de un mayor sistema de seguridad, estas cámaras se convierten en simples herramientas de registro del hecho delictual o del hecho criminal, porque no sirven para que el hecho no se cometa, para disuadir al criminal o al delincuente. Entonces, en estos últimos tiempos ha resurgido la moda del asalto, por así decirlo, la práctica del asalto grave, del asalto con arma de fuego o cuchillos, en las unidades de transporte público. ¿Qué piensan gremialmente desde la CETRAPAN con respecto a esta inseguridad? Nos acompaña César Ruiz Díaz, titular de este gremio. ¿Cómo estás, César? Bienvenido aquí a Causa Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer compartir el programa. Gracias por la invitación. Te dejo la voz, el escenario. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué se tendría que hacer con este tema de la ola de inseguridad en el transporte público? Bueno, es bastante complicado porque ante
crecimiento poblacional que tenemos, también tenemos un crecimiento en la delincuencia, y creo que eso va de la mano por la falta del castigo efectivo o la falta de persecución al hecho bagatelario. Es decir, un hecho bagatelario que está considerado como un robo menor a 850.000 guaraníes no tiene una persecución penal, y tampoco se generan las denuncias penales por parte de aquellos que fueron afectados por un robo de un celular. Al no haber castigo, entonces esa delincuencia, ese tipo de delincuencia va en aumento. Todos los ómnibus de Cetrapan hoy cuentan como mínimo con 4 cámaras. Eso hizo que en un principio, en el 2014 aproximadamente, y según informes de la Policía Nacional, en los vehículos con aire acondicionado, los robos dentro de los buses cayeron a 0. Hoy vuelven a aumentar porque también habíamos evitado o prohibido el ascenso de los vendedores ambulantes, sin decir de que son ellos los responsables, pero mucha gente delincuente, bajo el rótulo de ser vendedor ambulante, aborda un colectivo para cometer sus fechorías. Necesitamos coordinación con las autoridades, en donde nosotros tenemos hoy la tecnología aterrizada en el transporte público y poder conectarlas a las cámaras del 911, como por ejemplo cada bus puede tener un botón de pánico de auxilio en donde las fuerzas del orden público puedan acudir en la brevedad posible. Pero son ideas, tormentas de ideas que tiramos a la mesa por no ser nosotros los responsables de estos hechos delictivos. Solamente llevamos y transportamos de evitarlo, personas. de combatirlo, obviamente. Ustedes son transportistas. Ustedes no están... Y esa es la cuestión. O sea, ¿por qué no se aprovecha? ¿Por qué no, por ejemplo, no se establecen paradas seguras? O sea, ¿por qué no se hace una gran red que no solamente esté conectada al 911, sino también esté conectada a esta red de cámaras al INSE, por ejemplo, que tiene una capacidad de reacción mucho más rápida porque se manejan en moto? ¿Por qué eso? O sea, como empresario, como un ciudadano, o sea, ¿cuál es tu análisis desde ese punto, verdad? Que no es tu especialización. ¿Cómo ves vos? No es nuestra especialización, es responsabilidad nuestra como ciudadanos el hecho de poder combatir cualquier acto delictivo, pero creo que es una falta de reacción de las autoridades de seguridad a fin de utilizar todos los mecanismos que tengan a mano para ir minimizando este flagelo. Y también un acompañamiento de parte de la Fiscalía, de modo a que el castigo sea ejemplar para poder desalentar. Yo creo que esas dos armas, si son utilizadas, este flagelo va a ir en disminución constante. Ahora, hoy día el tema de que no se tenga un sistema de reacción rápida, en serio, y un monitoreo eficiente de identificación previa o de identificar, de individualizar por X características o X situaciones, un monitoreo serio también hace o provoca que sucedan estos hechos. Suceden, y también ha sucedido lo que es el fenómeno a la inversa, en el sentido de que fueron denunciados hechos delictivos y gracias a la eficacia de las cámaras fueron reconocidos, claro, perseguidos y aprehendidos. Claro, claro, pero es como queda el registro del hecho delictual, del hecho criminal, no disuade, no hay un efecto disuasivo. No disuade porque generalmente la víctima debe de generar una denuncia y los delincuentes tienen mucho mayor capacidad de hacer otro tipo de amenazas hacia familiares si es que se los reconoce. Es decir, es una seguidilla de situación donde la Fiscalía tenía que tener o debería de tener mayor firmeza en la toma de sus decisiones. En la Policía Nacional también, más herramientas tecnológicas, por ejemplo. El aprovechamiento, la tecnología está, lo que hay que es aprovecharla. O sea, hay que conectar. Hoy día existe el sistema, se puede agregar más cámaras y se puede hacer en el Departamento Central una gran red de cámaras, en serio. Una red de cámaras y utilizando los sistemas de billetaje electrónico. También se puede hacer una gran sala de monitoreo, es decir, tener identificado exactamente el horario, la latitud y la longitud, es decir, el geoposicionamiento del ómnibus en todo lo que es Asunción y área metropolitana. ¿Se puede hacer eso? Es que hoy el empresario del transporte hace eso y debería hacerlo la autoridad también. O sea, el empresario del transporte tiene la capacidad de saber dónde, en qué cuadra está la unidad que él quiera saber de repente en cualquier hora del día. ¿Y cuánta gente está adentro incluso? De los 1.400
400 ómnibus que tienen el sistema de billetaje electrónico, eso sucede diariamente. Entonces, está la tecnología, no se usa nomás, o sea, o no se usa inteligentemente. Por eso vuelvo a repetir de que la tecnología está, empiecen a usarla. Y mientras tanto ustedes, o sea, porque me imagino que ustedes como empresarios consideran también, como muchos, de que el sistema del transporte público debe migrar a modelos más interesantes, más amplios, más masivos hasta incluso por unidad. Obviamente tiene que haber un componente de seguridad ahí. Totalmente, estamos creciendo, poblacionalmente hay un aumento y eso también nos lleva a concluir de que necesitamos un crecimiento, una migración hacia plataformas de nuevos modales de transporte. Sí. Eso es ineludible, la electromovilidad es un modal de transporte a la cual vamos a arribar algún día posterior a que esté construida la plataforma sobre la cual tendremos que construir ese nivel de transporte. Hoy hay charlas, congresos, cursos, ideas, opiniones, y eso es lo que genera hoy el principio que siempre requiere este tipo de situaciones. No se puede seguir renunciando a utilizar en un 100% la tecnología, no se puede seguir teniendo a cámaras que registren el hecho, o sea, no hay un seguimiento inteligente, de un monitoreo inteligente de las calles. Hay que evolucionar, es decir, si yo antes no tenía cámaras, no sabía lo que sucedía, hoy tengo cámaras, puedo verlas, entonces busquemos un paso más donde conectemos esas cámaras con los linces, con la policía, dotémosle a la Policía Nacional de la posibilidad de acceder a nuestro sistema conjuntamente con la Fiscalía para que puedan hacer el monitoreo. Es decir, juntos construyamos, porque esto solamente en mesas de tormentas de ideas pueden tener resultados satisfactorios. Ideas es el tema, o intención política, o capacidad política también. Tenemos ideas, lo que faltan son reacciones positivas por parte de los estamentos que imparten la seguridad en la República. Ahora, y dentro de este sistema, por ejemplo, los lugares donde la gente se reúne, ahora que hay paradas puntuales, son los lugares que algunos no tienen techo, la mayoría tiene techo donde paran los colectivos. Eso también no debería ser dotado de una tecnología especial, de elementos de seguridad especial, de herramientas de seguridad especial. Sí, ¿por qué no? Es una acción que corresponde a la autoridad de aplicación. Claro, a la autoridad de aplicación. No es responsabilidad de ustedes. Acá tenemos que Aclarando. tratar de dotar de todas las comodidades al interés general de la nación, que son las 600.000 personas que se mueven por día en el sistema metropolitano de transporte. A ellos tienen que apuntar la comodidad, la flexibilidad, La seguridad. la seguridad, el confort, etcétera. César Ruiz Díaz, un placer hablar contigo. Un placer y gracias por la invitación. Perfecto, presidente de la CETRAPAN, César Ruiz Díaz, abordando este tema, seguridad preventiva. Ya no podemos tener la tecnología y no saber usarla, o peor aún, por A o B motivo, no querer usarla eficientemente. La tecnología está, las fórmulas de utilizar de manera absolutamente correcta la misma ya están también. El tema es que se quiera. Ahora, uno no entiende por qué no se está queriendo hasta ahora, en pleno año 22 del siglo XXI, y hoy día, por ejemplo, no hay un sistema eficiente de cámaras de seguridad y de paradas de seguridad eficientes y cómodas para la ciudadanía. Increíble. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.